Bueno, buenas tardes a todas y todos los alumnos y las alumnas. Buenas tardes, ingeniera Gareca. Buenas tardes, ingeniero Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una preguntita. ¿El alumno Torino se encuentra? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Yo voy a sacar el video para no quitarle calidad al internet. Vamos a dar inicio entonces al módulo 5, a la clase del módulo 5. Esta clase, como ustedes saben, bueno, todas las clases teóricas nosotros las damos por lo general en 2 clases para ir en conjunto con el curso 5D1, que es el curso más numeroso. Pero posiblemente lo hagamos en una sola clase. Es decir que bueno, la clase del 13 va a ser una clase práctica que le va a dar la ingeniera Gareca. La semana del 20, semana de la primavera, 27 y 4 de octubre, tendríamos la de presentación y defensa. El 11 feriado, o sea que conmigo volverían a tener teórico el día 18 de octubre. Así que, de todas maneras, bueno, todo esto se va a estar colocado en autogestión. Bueno, vamos a dar inicio, voy a compartir pantalla. Claudia, por favor, me informa si se ve. Sí, ahora sí se ve. Bien, antes de dar inicio, alumno Torino, veo que ingresó. El alumno Torino. Sí, profe, acá estoy, presente. Bien, necesito que se quede cuando finalice la clase para conversar un ratito conmigo. ¿Puedo ser? Bárbaro, sí, Bueno, cómo no. gracias. Bueno, vamos a dar inicio ya a la clase. A ver. Bueno, en este módulo seguimos viendo algunas herramientas de aplicación para mejorar la calidad en la implementación del proceso productivo o el proceso de prestación del servicio. Bueno, ya en la clase pasada habíamos hablado de que los procesos participan distintas variables. Nosotros le habíamos llamado las 6M, pero en realidad pueden ser esas variables o puede ser la que el proceso considere que es un elemento de variabilidad y que puede llegar a afectar al proceso. Por lo general se utilizan las 6M: mano de obra, medio ambiente, materia prima, máquinas, materiales y métodos y sistema de medición. Estas variables, como su nombre lo indica, permanentemente varían. Como ejemplo de ellos tenemos a la mano de obra. La mano de obra, el personal de trabajo no rinde de la misma manera a primera hora que a la siesta o a la noche. Cada uno de nosotros tiene una franja horaria en la cual rinde mejor y otras en las cuales no rinde tan bien como en la mejor franja horaria. Después tenemos materiales, ¿sí? Perdón. Tenemos materiales que
A veces lo provee un proveedor, a veces lo provee otro, de acuerdo a capacidad que tenga el proveedor, y la calidad del material también varía. Cuando hablamos de una máquina, sobre todo máquinas donde utilizan herramientas de corte, estas herramientas se van desafilando, entonces al principio corta o saca material de una manera y después, a medida que se va desafilando, saca de otra. Y lo mismo con la temperatura a la mañana tiene un valor y a la siesta tiene otro. Entonces, bueno, estas variaciones hacen que sea muy difícil obtener dos productos. Cuando hablo de producto, hablo de servicio también, ¿no? Para no estar siempre haciendo la aclaración. Dos productos exactamente iguales. Podemos construir dos productos parecidos, pero exactamente iguales, es muy difícil. A medida que yo como proceso quiero reducir esa variabilidad, tengo que generar acciones. Y estas acciones lleva cada una un presupuesto, un costo. Nosotros dentro del proceso le llamamos inversión, pero en realidad, así sea inversión o sea costo, es dinero que hay que agregar y que después, en cierta manera, lo va a terminar pagando el cliente, ¿no? Entonces, uno debe admitir que cuando agarra el proceso medianamente pelado de acciones, ¿no? Figurativamente hablando, o sea, con pocas acciones, o con las mínimas, el proceso tiene una variabilidad, ya sea porque las máquinas que tengo son obsoletas, o son las que tengo, o no puedo comprar nuevas, o lo que sea. Entonces, el proceso mío de fabricación del producto o de prestación del servicio, a veces nosotros le llamamos muy, con el idioma cordobés, es lo que hay. Pero bueno, es lo que hay. Es el proceso mío y tiene esta variabilidad. Entonces, a partir de ahí, yo cuando presento una alternativa de prestación, un presupuesto, yo digo, bueno, de acuerdo a mi proceso y con mi variabilidad, por eso salió en la clase pasada el concepto de tolerancia, no sé si recuerdan, era justamente por la incapacidad que tenía, por un lado, la empresa de reducir al mínimo la aparición de defectos, y por otro lado, la negativa de parte del cliente de pagar de más, porque ellos consideran que se paga de más, por las acciones que uno realiza para poder reducir esa variabilidad. Entonces, si yo fabrico, vuelvo de nuevo el mismo ejemplo que tomamos en la clase pasada, una lapicera, y normalmente me sale 100 pesos, pero si yo le hago todas las acciones como para asegurar de que mi proceso me realice lapiceras iguales, y capaz que en vez de salir 100 salgan 1500, y ya no venda la cantidad que vendía cuando la lapicera valía 100. ¿Por qué? Porque el mismo cliente me dice que no, que es caro. Entonces, bueno, uno tiene que, como volvemos de nuevo a este concepto, ¿no? Uno tiene que aceptar de que mi proceso tiene una variabilidad. A partir de ahí, de esa variabilidad, yo empezaré a jugar después hasta dónde puedo achicar esta variabilidad de manera tal que mi cliente me lo pague, y hasta dónde no. Cuando ya no me lo paga más, digo, bueno, esta es la variabilidad que viene incluida en el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Lo que no puede pasar es que la variabilidad, digamos, la variabilidad que yo tengo definida
como que es la que viene propia del proceso, varíe también. O sea, la variabilidad tiene que estar fija. Es decir, los límites de variabilidad tienen que estar fijas. Entonces yo digo, bueno, si mi proceso tiene una variabilidad que va entre 2 y 10, entre 2 milímetros y 10 milímetros, y bueno, yo tengo que garantizar que por lo menos entre 2 milímetros y 10 milímetros el proceso va a estar, las piezas van a estar dentro, con un diámetro que va a estar dentro de esa variabilidad. Entonces ya aparece una herramienta que se conoce como control estadístico de proceso. Control estadístico de proceso no es una herramienta para reducir a cero la variabilidad, sino que es una herramienta que me permite a mí prever el comportamiento de mi proceso y tratar de mantenerlo a este proceso dentro de los límites establecidos del mismo. Bueno, habiendo hecho esta introducción, algo de lo que le comenté está en esta placa. Acá ustedes ven etapas de un proceso donde tenemos mano de obra, métodos, materia prima, medio ambiente, máquinas y medición. Todas estas variables introducen variabilidad dentro del proceso y con esta variabilidad se hace muy difícil poder tener dos productos iguales. El hecho de que yo haga acciones, mientras más acciones haga, más costo le voy a agregar a este proceso, por lo tanto también me restaría a mí competitividad. Entonces yo tengo que tratar de ver de qué manera trabajar con este dilema, ¿no? De no hacer, de tener un proceso lo más estable posible dentro de ciertos límites, pero que además sea un producto vendible en el mercado. Para poder entender el concepto de control estadístico de procesos, vamos a repasar algunas mediciones, algunos conceptos de técnicas estadísticas. Perdón. Si yo, por ejemplo, agarro y digo, bueno, vamos a ver, vamos a tomar la variable edad de los alumnos del 5D2 de Ingeniería en Calidad de la UTN, y yo voy a empezar a preguntarles a cada uno de ustedes qué edad tiene. Entonces alguno me dirá 20, 21, 22, 20, 23, 25, 20, 22, 21 y así sucesivamente. Esa edad que ustedes me están pasando a mí es la medición que estaría tomando el operario de un diámetro, por ejemplo. Acá tenemos 1,23, 1,22, 1,24, 1,20 y así sucesivamente. Cuando yo tenga la totalidad de las edades y la totalidad de los alumnos, divido por la cantidad de alumnos y me va a dar un valor promedio. El valor promedio es lo que en estadística se conoce como la media aritmética. Es el promedio de los valores. Ahora, si yo tengo que graficarlo a estos datos que ustedes me dieron, yo puedo graficarlo ya sea a través de un diagrama de barra o a través de un diagrama de línea, y ustedes van a ver que la frecuencia de aparición de los distintos valores se observa de una manera mucho más fácil a través de un gráfico que estar viendo y contando cuántas veces se repite cada uno de los números. Si algunos de ustedes calculamos que son, a ver cuántos son acá, son como 71 hay en este momento. Son 3 profesores, 71. Si me falta uno de ustedes, en vez de 71 tengo 70, y más o menos la edad está dentro de lo que hemos hablado, entre 20 y 25, y es muy probable que el
el promedio no varíe mucho. O sea, supongamos que dé 22,6, si falta uno va a dar 22,4 a lo mejor. O 20, sí. Perdón, 22,7 daría, porque estamos reduciendo, estamos dividiendo por uno menos. O sea que no va a haber mucha variación. Ahora, si dentro de lo que es la edad del curso 5D2 lo introducimos a Bravo, fíjense ustedes que veníamos de 22, 20, 23, 25, 22, 20, 23, 25, 24, 22, 23, y apareció un número 57. A la miércoles. Un número totalmente distinto, un número que el promedio me lo cambió totalmente, porque cambia con un número muy alto como el 57. Entonces, yo decía recién, si falta uno de ustedes, quizás que no varíe mucho el promedio, pero si agregamos a Bravo en esta suma, el promedio cambia mucho. Entonces, en este concepto, para la técnica estadística, podemos decir que cada uno de los alumnos sería una causa común, es decir, la aparición o la variación de cada uno de ustedes no afecta al proceso en sí, si está o no está, mientras que la aparición de una causa especial, en este caso la edad de Bravo, sí afecta mucho, porque cambia mucho el promedio. Entonces, la primera pregunta que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para tratar de mantener el promedio como lo teníamos antes? Y hay que sacarlo Bravo de acá. Hay que sacarlo Bravo de esta suma, porque la edad de Bravo es la que hace que el promedio me varíe mucho. Bueno, con técnicas estadísticas y el control estadístico es lo mismo. O sea, hay que tratar de eliminar las causas especiales, porque las causas especiales son las que me impiden a mí tener un proceso estable y previsible. Es decir, que se desafile una herramienta, una causa especial, por lo tanto hay que hacer un mantenimiento a la máquina a los efectos de evitar que esta herramienta se vaya desafilando, mantenerla afilada, ni hablar si se rompe. Otro de las causas especiales sabe ser, en el cambio de turno, el cambio de mano de obra. Puede ser que a lo mejor pasemos de un empleado que conoce poco el proceso a uno que conoce mucho, o uno que conoce mucho a uno que conoce poco. Bien, alguna de esas podríamos decir la rótula de la manguera sería una causa especial. Entonces, bueno, esas causas que generan una variación muy fuerte en el proceso mío son las que yo tengo que tratar de ir eliminando. Volviendo al ejemplo entonces de las edades, encontramos acá dos conceptos: desviación estándar, que es la desviación que tengo yo desde el promedio hacia cualquiera de los dos extremos del rango, siendo el rango el menor valor y el mayor valor de las edades. Si nosotros hablamos de una cuenta de edades donde está incluido Bravo, y capaz que a lo mejor el valor mínimo es 20 y el valor máximo es 57. Si Bravo no está, el valor mínimo sería 20 y el valor máximo sería 25, por ejemplo.
Bueno, entonces empezamos con el control estadístico de procesos. El control estadístico es una herramienta útil, fíjense ustedes, para mantener la variabilidad de los procesos dentro de los límites establecidos. En ningún momento se dice que es para eliminar la variabilidad. A través del control estadístico de procesos yo voy a poder predecir cuál va a ser mi comportamiento, perdón, el comportamiento de mi proceso en las próximas, el próximo día, en el próximo 48 horas, 72 horas, de acuerdo al historial con el cual viene trabajando. ¿Qué es lo que puede cambiar ese comportamiento? Alguna causa especial. Para lo cual habrá que trabajar para evitar la aparición de causas especiales. Dado que el control estadístico es una herramienta que se aplica en la fabricación, se puede decir que contribuye a la mejora de la calidad en el proceso de fabricación del producto. Causas comunes, causas especiales, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de un proceso: variaciones de temperatura, humedad ambiental, variabilidad introducida por el operario. Muchas veces me ha pasado a mí donde el operario trabaja con los lentes y trabaja sin los lentes. Bueno, ahí tenemos una causa especial. En ese momento, cuando el operario no tenía los lentes, no realizaba las mediciones, por ejemplo. Bien, bueno, acá explica un poquito lo que decía yo de las causas comunes y causas especiales. La variabilidad de los factores, digamos, que se producen en un proceso, si ninguna de ellas tiene un efecto preponderante, se le denominaría causas comunes. Hay una variabilidad normal dentro de la temperatura, pero que no baja bruscamente. Entonces, bueno, eso sería una causa común. Ahora, si la temperatura pasó de 30 a 21 grados, como sabe pasar a veces, viene un viento o algo y cambia y se pone frío repentinamente, bueno, ahí tenemos una causa común. Si por el contrario un factor incide con un efecto preponderante sobre el resto, decimos que estamos frente a una causa especial. Un proceso está bajo control estadístico cuando no hay causas especiales presentes, para lo cual, bueno, hay que realizar acciones preventivas a los efectos de que no aparezcan estas causas especiales. El control estadístico de procesos se basa en analizar una información que es la que toma el operario en línea y la vuelca a lo que nosotros llamamos gráfico de control. Si el proceso se encuentra bajo control estadístico, es posible realizar una predicción del intervalo en el que se encontrará la característica de la pieza fabricada. Si el proceso es caótico, no es previsible. Y si no es previsible, no puede ser controlado. A estos procesos no se le puede aplicar los gráficos de control, ni tampoco se puede hablar de capacidad de control. Bueno, acá tenemos un paralelismo con los médicos. Muchas veces cuando uno va y está desestabilizado, lo que el médico necesita primero es estabilizar al paciente para recién empezar a atacar el problema que tiene. Bueno, acá lo mismo. Yo tengo un proceso que es caótico y que tiene demasiada variabilidad. Yo primero tengo que trabajar para estabilizarlo. Una vez que lo estabilizo, ahí puedo aplicarle control estadístico de procesos. ¿Qué es la capacidad de proceso? Bueno, cuando uno dibuja la curva de comportamiento de un proceso, por lo general, y toma el valor de las mediciones, por lo general, si el proceso está estable, se genera lo que es una campana de Gauss. El valor, la cantidad, perdón, de valores que caen dentro
de esa campana de Gauss y dentro de lo que es el rango del valor mínimo y valor máximo, si el proceso está estable, es del 99,7 o 73%. Es decir, que la gran cantidad de las mediciones que yo realice en un proceso estabilizado, cuyo promedio está prácticamente en el centro de los dos extremos, y acá le llama M al valor promedio y 3 sigma a la desviación estándar. Entonces tengo M más 3 sigma y M menos 3 sigma. Podemos decir entonces que la sumatoria de ambos valores absolutos, 6 sigma, es la variabilidad natural del proceso o la capacidad del proceso. Es la capacidad que tiene mi proceso de poder realizar el 99,7% de los productos conforme a lo solicitado o a lo pedido por el cliente. Podemos decir entonces, bueno, que capacidad de proceso es igual a 6 sigma. La variabilidad del proceso es intrínseca a él e independiente de la tolerancia que se asigne. Por lo tanto, si yo tengo, yo defino mis límites de control como para controlar mi proceso por debajo de este 6 sigma y corro riesgo de que muchos de los productos me caigan afuera del 6 sigma. Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de poner los límites por encima de esta capacidad de proceso para garantizar de que la totalidad de los productos van a caer dentro de lo que el cliente quiere. Eso lo vamos a ver acá. Si ustedes fíjense, ven, el 6 sigma sería entre las líneas verdes. Si yo defino mis límites de control del proceso, esto que está en blanco, los límites blancos, ya naturalmente tengo un 0,3, 99,7, 0,3% que me podrían llegar a caer afuera. Si encima yo a los límites los tomo por encima, por debajo de los límites naturales, y me van a quedar más productos afuera de lo establecido. Entonces yo lo que tengo que tratar de poner los límites de control mío es por encima de los límites naturales para garantizar que todos mis productos cumplan con lo que el cliente requiere. Podemos decir entonces que la capacidad de proceso es igual al límite superior menos límite inferior sobre 6 sigma, y tiene que dar como valor mínimo 1, o sea, de ahí en adelante. ¿Qué pasa con el 1? Y si el valor es 1, estamos muy al riesgo de que empiecen a aparecer piezas por fuera de lo que el cliente me pide, porque estamos definiendo los límites justo donde el proceso tiene sus límites naturales. Entonces, ese proceso, los límites naturales ya me dicen que hay un 0,3% de esos productos que pueden caer afuera. O sea, hay algunos que van a caer afuera. Entonces, yo tengo que tener unos límites más grandes que los límites naturales. Eso va a hacer que el CP sea mayor a 1. Entonces se dice que la capacidad de procesos está dentro de lo establecido cuando el valor de CP es mayor a 1. O sea, ¿qué pasa? Ustedes ven acá que cuando el proceso está estabilizado, está centrado, tenemos acá lo que sería el M simétricamente para ambos lados. O sea, el M con la franja amarilla para ambos lados tiene el mismo segmento, mide lo mismo. Cuando aparece una causa especial, que yo no la puedo, o sea,
me cuesta detectarla y por ende corregir el proceso. Si yo quisiera tocar todas las variables, recuerden que estamos hablando de mínimamente 6, pero puede haber alguna más, se me va a terminar haciendo un lío bárbaro, porque cada vez que yo quiera tocar una variable, se me puede llegar a desequilibrar otra. Entonces tengo 6 variables que tengo que tratar de acomodar para ver si puedo lograr que el promedio me dé centrado. Para evitar eso, lo que normalmente se hace, imagínense ustedes que este segmento naranja está corrido 2 centímetros hacia la derecha nuestra, ¿no? Que estamos viendo la pantalla. Entonces, va a generar, en vez de tener 2 segmentos iguales, como estaba antes, vamos a tener un segmento más chiquito entre el segmento naranja y el límite superior, que está más cercano a 10, allá la línea amarilla, va a tener un segmento horizontal más chiquito que si tuviera el segmento naranja corrido con relación al que está más cerca de 0. Si yo lo tomo a nivel valores para tratar de que nos entendamos, imagínense ustedes que si la línea amarilla está en 1 y la naranja está en 5, es decir, que el segmento mide 4 centímetros, 4, valor de 4 centímetros, lo que ustedes quieran. La otra amarilla está en 9, entonces que también tengo 4 para el otro lado. Si se corrió el segmento naranja 1 o 2 centímetros para la derecha, voy a tener a lo mejor entre 6 y 9, 3 para este lado, y voy a tener entre 1 y 6, 5 para este lado. O sea, en vez de tener 4 y 4, voy a tener 5 y 3, o 6 y 2. Bueno, lo que se utiliza ahí es lo siguiente. Se hace una mini campana de Gauss, digamos, tomando como centro el eje corrido. ¿Y qué pasa? Si yo lo tengo corrido al eje naranja en el 6, imagínense ustedes que si fuera una campana de Gauss centrada en el 6, yo tendría el segmento, el límite inferior en 1, y tendría que tener el límite superior en 11. Es decir, que estoy fuera del límite establecido. Entonces, se me corre la campana de Gauss y ahí yo puedo tener muchos productos que salgan fuera de lo establecido por el cliente. Entonces, lo que se hace es tomar el segmento más chiquito, es decir, entre 6 y 9, tengo 3 de diferencia, y para el otro lado sería entre 6 y 3. Es decir, que mi nueva campana estaría no en 1, sino en 3 empezaría el límite inferior y terminaría en 9. Entonces, de esa manera yo lo que garantizo es que todos los productos que yo tome de esa campana van a estar dentro de lo establecido por el cliente. Si yo lo veo, lo que traté de explicar está acá, nada más que acá está corrido y apenas, está corrido muy poquito, por lo tanto, apenas se ve la diferencia. Pero ese nuevo valor, cuando no está el eje centrado, es lo que se conoce como el CPK. Cuando yo tengo entonces el valor promedio corrido, en vez de empezar a tomar acciones para tratar de ver cómo hago yo para hacer que el eje, que el promedio esté centrado, directamente tomo el valor mínimo del segmento que esté más chico, ya sea el límite superior menos el mu o m,
o el límite inferior menos el mu, dividido 3 sigma, uno de los dos, cualquiera de los dos, el que sea más chico de los dos. En el caso de las máquinas, es exactamente lo mismo, digamos. Si yo tengo la capacidad de máquina, le llamo CM, y si tengo corrido el eje, sería el CMK. Entraríamos a los gráficos de control. Habíamos dicho que leyendo los gráficos de control, uno puede predecir cómo es el comportamiento del proceso. Estos gráficos pueden ser ya sea por variable o por atributo. Por lo general, el gráfico que más se utiliza es el XR. Bueno, acá tengo una muestra de cómo varía la cantidad de productos de acuerdo a cómo varía la campana de Gauss. Es decir, la parte central de la campana de Gauss absorbe el 68% de los productos, la parte externa a la central absorbe el 27%, 13,5 de cada lado, y la más externa de las capas absorbe el 5%, 2,5 para cada lado. El tema es decir, bueno, si yo también la trato de afinar a esa campana de Gauss, también corro el riesgo de que muchos de los productos me salgan dentro de lo que es la variabilidad natural. Entonces, incluso también esas son acciones que me generan plata. Entonces, bueno, yo tengo que tratar de mantener el proceso en su campana de Gauss natural. Bueno, acá tenemos algunos gráficos. Algunos gráficos que cuando el operario haga la medición, podemos llegar a encontrar. Ustedes van a ver que, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado, en el primer gráfico yo ya tengo 2 puntos que están afuera de lo que sería los límites establecidos por nosotros. Es decir, que ahí seguramente los límites del cliente van a estar arriba de esto. ¿Para qué? Para que yo, cuando el valor ya salga de mis límites, de los límites establecidos por mí, todavía estén dentro de los límites que el cliente me pidió. Es decir, que de acá a lo mejor yo tengo un espacio más y después aparecería el límite del cliente. Entonces, de esta manera yo voy a tener una variable que me está diciendo que está fuera del límite que yo planteé, pero que está todavía dentro del límite que el cliente pidió. ¿Qué pasa con este punto? Y si yo no tomo acciones, posiblemente de acá salte más arriba todavía. Y entonces ahí corro el riesgo de que sí salga dentro de los límites que el cliente me pidió. Entonces lo que tengo que tratar de hacer yo es volverlo a meter dentro de todos los límites, dentro de la variabilidad esta. Allá se me vuelve a salir. Entonces, bueno, ya con una, bueno, me avisa, pero ya con 2 hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces se va al proceso y se analiza todas las variables para ver cuál de todas las variables es la que está generando este salto hacia afuera del límite superior. En el gráfico de abajo, ustedes van a ver y ven, está todo normal, o sea, todas las mediciones realizadas, las características, está dentro de los límites que nosotros hemos establecido. Sin embargo, ustedes ven cómo se va abriendo cada vez más y se va alejando cada vez más del valor promedio. O sea, acá no salió todavía, pero sí me está diciendo que posiblemente
Uno habla de posible, porque puede ser que tampoco salga. Posiblemente la próxima medición o está dentro de los límites o ya está afuera. Si está afuera, volvemos de nuevo arriba. O sea, no significa que este ya no me sirve para vendérselo al cliente. No, porque seguramente el límite del cliente está más arriba todavía. Pero sí me está diciendo a mí de que hay alguna variable que está generando acá que hace, no entró Bravo, pero entró Estrada. Entonces, Estrada tiene 45 años. Bueno, ya me corrió un poquito las características de este producto, de la edad. Entonces, veamos, cuando entre Bravo, sí, ya sale fuera de los límites. Entonces, bueno, lo que me está diciendo este gráfico es que esté atento. Acá tenemos otro gráfico que también es muy común, sobre todo en las auditorías se presentan mucho estos gráficos. Ustedes ven el de arriba, y el de arriba está bárbaro, porque la verdad que no me está generando absolutamente ningún ruido. Se está todo dentro de los límites que nosotros hemos planteado. Sin embargo, ahí aparece un poco la duda, ¿no? Es decir, habiendo un proceso donde uno se imagina que con 6 variables debería haber una variabilidad de las 6 variables, estamos viendo un proceso demasiado uniforme acá. Entonces, lo que uno podría llegar a suponer es que las mediciones estas son dudosas. O el operario no las hizo, las copió y por ende falsificó los datos, o mintió, porque digamos, habiendo 6 variables es muy difícil que un proceso varíe de esa manera. Y si así fuera, que lo mantenemos, que está muy bien centrado, muy bien estabilizado, estamos perdiendo plata porque esos límites, tanto superior como inferior, demasiados altos, son acciones que nosotros estamos generando y que podrían estar más cerca de lo que es la media. Entonces, si así fuera esta variabilidad, yo lo que propondría en ese proceso es disminuir o achicar un poco esos límites, porque para reducir el costo de las acciones que estamos tomando para poder tener esa diferencia. Es como cuando uno dice, bueno, imagínense ustedes en un proceso para que el cliente no se quede sin pieza, entonces yo hago almacenamiento interno. En realidad no debería ser almacenamiento interno porque esa pieza que está almacenada internamente ya terminada es un costo que está parado. Bueno, la ideal sería trabajar just in time. Bueno, acá es más o menos parecido. O sea, tomarme tanta diferencia, es muy probable que yo en las acciones que esté tomando para realizar esta prevención esté gastando dinero. Y después encontramos este otro gráfico, acá abajo, que acá dentro de todo también me está diciendo que está bien. Sin embargo, el último punto a mi derecha me da dudas de que yo no sé si va a seguir para arriba o va a bajar. Entonces ahí, si a mí me entregan esto acá, la atención que a mí me llama es decir, bueno, ¿qué pasa después de esto? Porque puede seguir para arriba o puede ir para abajo como en la curva anterior. Bueno, ahí es donde yo debería trabajar. Bueno, acá tenemos otro gráfico que también está bien, pero diría un amigo mío, ¿no? Porque habiendo 6 variables que varían, es muy difícil que durante 7 puntos tomados estén todos dentro de un mismo lado.
Es mucha coincidencia, pero bueno, puede pasar. No está mal. Simplemente lo que hay que tener cuidado es que entonces se toma que por lo general hasta 7 puntos podemos decir que estaría aceptable. Si ya pasa de 7 puntos, y bueno, revisemos qué pasa porque o se están falsificando los datos o hay algo que está pasando porque por lo general la variabilidad es para ambos lados del promedio, ¿no? Y bueno, acá tenemos otro caso, pero acá también está bien, o sea, está dentro de los límites que nosotros hemos establecido. Sin embargo, también tenemos otro caso similar al anterior, no a este que mostré recién, sino el otro, donde este último punto a la derecha me está marcando también un punto que vos no sabes si va a seguir subiendo o va a bajar. Entonces, bueno, el tema es analizar por qué está subiendo de manera gradual. ¿Qué está pasando? ¿Está variando la temperatura? ¿Se está desafilando la herramienta? Bueno, no se hizo mantenimiento ahí. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que tuviéramos 5 puntos seguidos en ascendente? Puede ser que el 6 ya salga o puede ser que tomemos acción y bajemos. Bueno, otras herramientas utilizadas eh, para la gestión de la calidad, que también se utilizan en técnicas estadísticas. Bueno, dijimos la hoja de control, que es la hoja a través del cual la empleada o el empleado toma los datos que nosotros después usamos para hacer los gráficos XR. Histograma, diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, estratificación de dispersión o gráficos de control. Ejemplos de la hoja de control para tomar los datos que se utilizan en fábrica son, por ejemplo, esta. Lo importante de la herramienta es que el objetivo esté claro y que los datos reflejen la situación lo más veraz posible. O sea, yo tengo que trabajar sobre datos verdaderos, porque si no, esos gráficos que después que yo realice y no me van a decir la realidad de lo que está pasando. Bueno, el histograma es parecido a lo que vimos recién. En realidad, el histograma es diagrama de barra que te permite ver una distribución de frecuencia de repetición. Acá tenemos cantidad de alumnos con sus notas, bueno, la cantidad de alumnos que sacó 6, que sacó 7, que sacó 8. El principio de Pareto, seguramente también ya lo han visto en alguna otra materia. Sí, el principio de Pareto es una herramienta que se puede tomar de dos formas. Hay alguna que dice que el 80% de todos los problemas que tenemos en una determinada etapa del proceso se deben al 20% de las causas. Son pocas causas para muchos problemas. A mí no me gusta decir 20-80 porque la verdad que yo cada vez que lo usé nunca me dio exactamente 20-80, entonces la relación 20-80. Entonces yo digo, la cantidad me gusta más el otro concepto ese de que mucha cantidad de problemas se debe a pocas causas. Esto se puede utilizar cuando tenemos, por ejemplo, una cantidad de defectos y decimos, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar por aquellos que me generen una cantidad de aproximadamente el 80%, entonces uno habla de, bueno, el 20% de las causas. Yo lo usé cuando estando en un autopartista a mí me dijeron que tenía que evaluar a la totalidad de los proveedores. Entonces dije, bueno, ¿por dónde empiezo? La verdad que no sabía por dónde empezar. Y tomé la decisión de empezar por el nivel de facturación. Entonces pedí el área de compras,
el listado de todos los proveedores con la facturación que le estaban generando a la empresa, o sea, cuánto la empresa invertía en esos proveedores. Y eran, imagínense ustedes, 50 proveedores más o menos. Entonces, yo agarré y dije, bueno, distribuí toda la facturación y dije, el 80% de la facturación está dado aproximadamente por el 20% de los proveedores. Entonces digo, bueno, si sacamos el 20% de los proveedores, si eran 50, es decir, que el 80% de todo lo que la fábrica gastaba en provisión de materiales estaba dado por 10 proveedores, los 10 proveedores que más facturaban. Entonces empecé la evaluación por esos 10 proveedores. ¿Por qué? Porque trabajando con esos 10 proveedores, yo me aseguraba tener aproximadamente el 80% de lo que la empresa compraba de buena calidad. Por supuesto que una vez que uno estabiliza esos 10, prosigue de nuevo con los otros proveedores. Pero es una idea, digamos, un parámetro a tomar como para decir, bueno, por dónde empezaba. Y yo lo utilicé para eso. Después tenemos el diagrama causa-efecto, que muchos conocen como espina de pescado. En realidad son ejes que todos contribuyen a una problemática. Por lo general, esos ejes son las M que hablamos nosotros: mediciones, materiales, medio ambiente, método, máquina, mano de obra. Y después lo que va haciendo a través de un brainstorming es ir preguntando al equipo de trabajo qué es lo que relacionado a ese eje puede incidir en la problemática que estamos tratando. Por ejemplo, la problemática es desperdicio de alimentos excesivo, entonces en el eje materiales, la falta de herramientas que ayuden a recoger el alimento provoca desperdicio de alimentos. Pero bueno, muchas veces pasa de que uno toma acciones en esa primera definición y resulta de que puede no ser la correcta. Es decir, falta de herramientas que ayuden a recoger el alimento. Y puede ser la causa de esa falta de herramientas es que no se hayan comprado. Vamos y compramos. Ya se solucionó el problema. Vuelve a aparecer de nuevo el problema. Entonces, se vuelve a tocar el tema. Entonces yo lo utilizo con los 5 por qué. ¿Por qué faltan herramientas? Porque no estaban dentro del listado de materiales o porque se olvidaron de comprar. Si se olvidaron de comprar, y puede ser que la persona que compra no lo tenga en cuenta o no esté capacitado o él no considere a los productos auxiliares, le llaman, como productos importantes. O puede ser que no estén los recursos necesarios para la compra de materiales auxiliares. Entonces vuelvo a preguntar por qué. Y porque no se tuvo en cuenta dentro de lo que es la política de la empresa en la compra de materiales. ¿Y por qué? Y por falta de planificación. ¿Y por qué? Y bueno, o por falta de recursos. Entonces fíjense ustedes que cuando uno empieza a preguntar por qué, y al último uno termina viendo de que a lo mejor
no es que se olvidó de comprar, sino que termina siendo una falta de política de la organización para la compra de productos auxiliares. Entonces la empresa le da más hincapié a los productos que inciden directamente en la fabricación del producto, del proceso, y no tanto en los materiales auxiliares. Bueno, después tenemos el diagrama de estratificación. Es un método que me permite hallar el origen estudiando por separado cada uno de los componentes del conjunto. Después tenemos el diagrama de dispersión. Acá también, ¿no? Donde yo veo que hay más puntitos, podría decir que es donde más incide el problema que nosotros estamos queriendo visibilizar. Bien, con esto yo doy por finalizado ya el módulo 5. Quedaría entonces un espacio de preguntas, si es que las hay, y si no, bueno, recordarles que la clase que viene van a hacer ejercicios donde van a poder visibilizar esto que estábamos hablando, de qué pasa cuando vamos a hacer los cálculos de los límites, qué pasa cuando el eje se me corre, entonces aparece el cálculo del CP y el CPK. Bueno, así que ahí Ramos Franco levantó la mano. Sí, Ramos. Sí, profe, una consulta. Cuando un proceso cae sobre la línea del límite, ¿ese se considera bajo control o ya fuera de control? Mientras esté sobre el límite, podemos decir que está dentro de lo que es el control, porque el límite que... Hay dos límites. Está el límite establecido por el cliente y el límite que definimos nosotros. Entonces, nosotros definimos un límite, ¿para qué? Para garantizar de que esos límites que yo defino están dentro está estable y está controlado. Cuando se pasa del límite mío, todavía no llegó a los límites pedidos por el cliente, ¿no? Entonces, si ese punto está dentro de se pasó de los límites míos, pero está entre el límite mío y el límite del cliente, yo puedo decir que corro grandes riesgos de que se salga de los límites pedidos por el cliente. Entonces, la manera de garantizar que el proceso esté bajo control es que esté desde los límites que yo definí para adentro, inclusive en el límite, porque en el límite todavía está bajo control estadístico. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. una consulta respecto de los límites. Usted en el ejemplo recién que mostró, en donde se presenta poca variabilidad, que es como sospechoso, digamos, Sí. usted dijo que lo que uno podía hacer es acortar, digamos, hacer más chicos los límites superior e inferior para reducir costos. O sea, no entiendo, ¿no sería más caro el hecho de tener menos tolerancia? ¿Tener más tolerancia no sería al revés? No sé si me explico. Vos tenés un límite natural que es que es el de la variabilidad del proceso. Sin embargo, los límites tuyos tienen que estar por encima de esos límites que te da el proceso. ¿Por qué? Porque vos tenés un 0,3% de la pieza que, si vos tomás los límites propios del proceso, hay algunas piezas que van a salir afuera. ¿Por qué? Porque la campana de Gauss te dice que el 99,7% de las piezas caen adentro, pero hay un 0,3% que caen afuera. Entonces vos tenés que correrlo a los límites para lograr que ese 0,3 también entre. ¿Se entiende? Claro, pero correrlo, Ahora, o sea, hacerlo. Sí, perdón. correrlo, digamos, de la campana de Gauss que nosotros vimos, correrlo más hacia el exterior, llamémosle. Pasa que acá, a ver. Para un cachito.
Fíjate. ¿Se ve? No sé si se ve, Claudia. Sí, sí, ¿Se ve? profe. Sí, se Ah, ve, se ve. se ve. Bueno, fíjate que vos, si los límites son los verdes, esta X que está al lado para el exterior, llamémosle, o para el 0, o para el 10, está saliendo del límite. Si yo tomara los límites propios del proceso, esta X no entra dentro de los valores que yo le tengo que dar establecidos por mi cliente. Entonces yo tengo que definir los límites amarillos para lograr que esto me entre. ¿Sí? Claro, eso lo entiendo. El ejemplo que yo decía era el otro que creo que lo paso más adelante, no sé si lo puede poner así, le muestro, donde se presenta poca variación, o más atrás, ahí, Ahí. ese, el de arriba. Usted dijo que al haber tan poca variación, Suponete que el límite, bueno, esto sería, si yo lo pongo de manera vertical, para que vuelva acá de nuevo. Si yo lo pongo de manera vertical, mientras yo estoy en el verde es el valor normal del proceso. Acostalo y es lo mismo esto, ¿eh? Acostalo, si vos bien, a la campana de Gauss la acostás hacia la derecha, ponele, la girás 90 grados sería, tendría la misma variación que estamos teniendo en lo que mostré recién. Si yo, mientras más me aleje de la línea verde hacia la amarilla, más voy a gastar. Entonces, si mis límites del proceso están en la verde, pero yo en vez de poner en la amarilla, que sería el 9, imagínate que la puse en el 12, es mucha plata la que estoy gastando. ¿Para qué la voy a poner en el 12 si con que la ponga en el 9 me alcanza? ¿Se entiende o no se entiende? claro, pero yo entendí como Ahora que me voy al otro, para que me voy al otro, que es sí, el que vos planteaste. Acá. Imagínate vos que la campana de Gauss tuya, fíjate que está entre, ¿viste donde dice LC? sí, Bueno, arriba de LC, que hay una rayita, imagínate que eso fuera una graduación de la escala, ¿no? ¿Veo o sí, no? sí, sí, profe, Bueno, podríamos decir entonces que la variabilidad del proceso que vos tenés está dos rayitas por encima del LC y, una rayita por debajo de LC. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bueno, ¿por qué no le pones el LCS 3 rayitas en vez de 4 como tiene? ¿Por qué lo tiene demasiado lejos? Yo estoy diciendo que, imagínate, volver al gráfico anterior, dos rayitas por encima del LCE, ahí estaría el color verde. Y a los 4 tengo el color amarillo. ¿Por qué a los 4 y no lo ponen los 3? Claro, por ejemplo, profe, si un punto cae, si por ejemplo vos tenés el límite más cerca, si un punto cae Sí. por afuera, yo voy a tener que tomar acciones y gastar porque cayó por fuera, y al estar así más alto, no voy a tener que tomar acciones porque está dentro de lo Bueno, permitido. pero, a ver, Eso es, esa duda tenía. es un poquito lo que te planteé recién. A ver, suponete que vos tenés una máquina, que produce 10 piezas por hora, ponele. Y por día, si la haces trabajar 8, tenés 80 piezas por día. Pero entonces te quedan dos cosas. O le haces mantenimiento a la máquina, o no le haces mantenimiento a la máquina y en vez de fabricar, digamos, hacer trabajar 8, la hago trabajar 10 y entonces me guardo piezas y las tengo armada ahí. Total, cuando se me rompa, yo le entrego a mi cliente las piezas que tengo paradas ahí. Es más o menos lo que vos me estás planteando. ¿Por qué voy a bajar los límites si yo de esta manera, teniéndolos altos, no tomo acciones nunca?
¿no? Eso que me está planteando. Pero vos tenés que trabajar haciendo el proceso más preventivo, ¿no? Con acciones preventivas, no correctivas. Claro, Entonces, ¿para qué le voy a hacer no le hagamos mantenimiento a las máquinas? Total, yo fabrico de más y las tengo. Y cuando se me rompa la máquina, le entrego piezas de las que tengo guardadas. Entonces yo tengo dos fábricas. Una fábrica produciendo y la otra fábrica de depósito. No, lo que yo tengo que hacer es que mi máquina sea eficiente y tengo que hacerle mantenimiento a la máquina para evitar que se me rompa. ¿Queda más o menos claro? perfecto, profe. Sí, Bueno, sí, entonces sí. yo tengo que tratar de achicar eso para no gastar de más, porque estoy gastando de más. Y es lo que muchas veces pasa en las empresas, que ante la imposibilidad de hacerlo a sus procesos más eficientes, ellos tienen backup de materia, de pieza, perdón. Ellos fabrican y tienen ahí un stock. Total, cuando se me rompa, yo le entrego de ahí. Pero vos estás teniendo dos fábricas. Y el lugar que vos estás ocupando, que lo podrías ocupar con otras máquinas para aumentar la producción, no la podés ocupar porque ahí tenés otro almacén con piezas de stock. Y eso es plata que está parada. ¿Se Profe, entendió? Sí. sería ¿Quién es? como tener... ¿Es el mismo? No sé si el mismo alumno, perdón. No, soy otro Ah, alumno. sí. Sería como tener mal definido, en ese sentido de correr más cerca las líneas. Sería como en ese momento tener mal definido la variabilidad natural. Claro, bueno, Algo así. pero es que esa es la duda que me genera a mí al ver ese dibujo, porque, como yo les dije recién, es muy difícil que en un proceso con 6 variables sea tan perfecto y tan estable la variación y no va a haber ninguna variable que no te salte un poquito más. Vos has visto los otros gráficos, hemos visto variables que varían de distinta manera, pero no salen no salen dentro de los límites, entonces varían. Ahí vos tenés unas variaciones bien, mira, imagínate un electrocardiograma. Mientras no salga dentro de las variables, varían, son 6 variables, pero acá vos tenés 6 variables que están variando muy, muy finita, muy establemente. Entonces, o están mal definidos los límites, que es lo que está planteando Claro, vos, sí, sí. o me lo están mintiendo. ¿Eh? Como no lo pude medir, entonces yo lo copio. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Claudia, yo estoy acá. Cualquier cosita, si hay alguna pregunta, la respondo. No, Bueno, no, es cierto que ahora no vas a dar el práctico. no. Bueno, entonces les reiteramos. A ver, para que quede claro. La clase que viene van a tener práctico con la ingeniera Gareca y el ingeniero Estrada, justamente para sacarse todas estas dudas bueno, está bárbaro lo que dijo Bravo. A ver, lo llevemos a la práctica ahora. Calculemos el CPK, los límites, el CP. Bueno. El día 20 cae en la semana de la primavera, así que como yo no lo voy a ver, yo ya les deseo a todos feliz día del estudiante y feliz semana de la primavera. Que la pasen lindo, cuídense mucho, está difícil el tema. Hoy estaba viendo que todavía hay muchos chicos menores de 30 años que están sin vacunarse, así que por favor cuídense mucho. No es un problema de los chicos, es un problema de que todavía no está definida la vacunación para menores de 30 años. La semana del 27, ahí empezarían, corregime Claudia, ¿no? Sí. Con la defensa, o sea, el 13 es la práctica, el 20 es semana del estudiante, el 27 defenderían los grupos impares, el 4 de octubre defienden los grupos pares, el 11 de octubre es feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo tanto entraríamos al módulo 6 el día lunes 18 de octubre.
¿Estamos correctos? Walter. Sí. Bueno, de todas maneras, esto que estoy diciendo yo va a ser puesto en autogestión. Así que bueno, no habiendo más alguna consulta con respecto a esto que estamos hablando de los días. Bueno, no habiendo más consulta, damos por finalizada la actividad. Le pediría al alumno Torino, por favor, que quede un ratito Acá estamos. en conexión y el resto de los profesores. Gracias, buenas tardes. Chao, profesor. Buenas tardes.